Bien, buenas tardes. Ante todo, en el día de hoy vamos a abordar la clase correspondiente al módulo de monitoreo de contaminantes químicos en el ambiente laboral. Conforme la resolución 295 del año 2003 y la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la 861 del año 2015. Esto tiene que ver con las formas, la implementación del cumplimiento de la resolución 295, la cual marca a ciencia cierta los límites tolerables de exposición a los agentes contaminantes en el ámbito laboral, pero no establecía la periodicidad ni la metodología de presentación. Esto tomó forma en el año 2015 tras la resolución 861, la cual estipula que este monitoreo de contaminantes químicos en el ambiente laboral debe renovarse de forma anual y debe cumplir con la presentación de un protocolo estandarizado por la misma superintendencia. Un poco la idea es abordar durante esta presentación su cumplimiento, ¿sí? ¿Para qué? Para profundizar el conocimiento técnico de los cursantes en materia de muestreo y análisis de los contaminantes químicos en el ambiente laboral. Para esto vamos a hacer un taller teórico con exposición de material y resolución de algunos problemas para la ejemplificación. Vamos a ver las definiciones generales de higiene ocupacional, la clasificación de estos agentes químicos, qué es el TLB o la concentración máxima permisible, cómo se hacen algunos cálculos de exposición, cómo se seleccionan las técnicas de muestreo y análisis y el uso de las bombas de muestreo y los sistemas de captación. Para eso vamos a empezar definiendo desde esta perspectiva específica de los contaminantes químicos qué es la higiene ocupacional. Para eso la CGIH, que es la Conferencia Americana de Higienistas Industriales, define que la higiene ocupacional es la ciencia no médica dedicada a la identificación, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas en el lugar de trabajo que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y o el bienestar, y o crear un malestar entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad. ¿Qué engloba esta definición? Por higiene ocupacional entendemos a la ciencia no médica dedicada a la prevención de enfermedades. Para poder prevenir esas enfermedades en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, la higiene ocupacional se dedica a identificar los peligros derivados de estos factores ambientales, que pueden ser de tipo físico, de tipo químico, de tipo biológico, y se encarga de evaluar, medirlos y analizarlos para evitar que estos puedan destruir la salud de los trabajadores o inclusive, según la CGIH, afectar, generar malestar a los ciudadanos, ¿no?, de esa comunidad. Para esto, la higiene ocupacional se basa en 4 ramas: la higiene teórica, la higiene de campo, la higiene analítica y la higiene operacional, que vamos a abordar en esta presentación. A rasgos generales, lo que es la higiene teórica se dedica a estudiar los efectos de los contaminantes sobre las personas expuestas, ¿sí? De esta forma, entendiendo cuáles son los efectos, cuál es la dosis-efecto de la relación entre los contaminantes y los trabajadores expuestos, puede determinar valores de concentración o cantidad de estas sustancias en el ambiente laboral para que no se sobrepasen en tanto constituyan un riesgo. Por eso es que establece lo que se denominan TLB o valores límite permisibles, o como los conocemos en nuestro país, las concentraciones máximas permisibles, a las cuales se espera que casi todos los trabajadores, porque esto es una definición teórica, estadística, puedan estar expuestos día tras día de manera repetitiva sin generar efectos adversos a su salud, ¿sí? A su vez, la higiene teórica, más allá de establecer los TLB, las concentraciones máximas permisibles, se encarga también de estandarizar los métodos de monitoreo en el ámbito laboral, o sea, el muestreo, y las prácticas analíticas de laboratorio. Referido a lo que es la higiene de campo es la que realizamos como profesionales de higiene y seguridad en el terreno, yendo al puesto de trabajo, analizando
los peligros, valorando los riesgos a los que se encuentra expuesto el personal y definiendo en ese contexto cuál es la metodología que vamos a implementar para muestrear. Uno de los temas principales es definir qué es lo que vamos a muestrear, porque si yo no hago un correcto análisis de los riesgos a los que se expone el trabajador, difícilmente pueda muestrearlo, porque yo necesito conocer qué es lo que voy a muestrear. Una vez que yo conozco qué es lo que voy a muestrear, de acuerdo a los lineamientos que me establece la higiene teórica, yo establezco cuál es la metodología, ¿sí? Esta metodología me va a establecer si yo voy a usar un cassette con filtros, si voy a usar tubos de carbón activado, si voy a usar tubos de silica gel, o sea, cómo voy a muestrear el contaminante, cómo lo voy a captar para después remitir al laboratorio. Ahí, ya en el laboratorio propiamente dicho, es donde entra en juego la higiene analítica, ¿sí? Donde mediante métodos analíticos se determina de forma cualitativa o cuantitativa los valores de concentraciones de los contaminantes que captamos en el terreno, ¿sí? Lo que pudimos hacer en el campo. Para esto, obviamente, también se encuentra la higiene teórica, que nos establece cuáles son esos métodos analíticos, cuantitativos o cualitativos, según el caso, para realizar este análisis de forma estandarizada, ¿sí? Y por último entra la higiene operativa. Ya con los resultados del laboratorio nosotros podemos saber cuál es el grado de exposición de los trabajadores a esos contaminantes químicos, si está dentro o fuera de los márgenes de seguridad, si se ha sobrepasado o no la concentración máxima permitible, y entra en juego recién ahí lo que es la jerarquía de control de riesgos para encargarse de eliminar, sustituir, controlar a través de herramientas de ingeniería las situaciones de peligro que se hayan detectado y establecer un plan de acción. Este plan de acción se va a implementar en 3 fuentes. En principio, con lo que es el control de ingeniería sobre los equipos o fuentes de contaminación, lo que es el control administrativo, ¿sí? Para disminuir el tiempo de exposición de los trabajadores en tal caso, y por último, el control sobre el trabajador expuesto con la implementación de las medidas generales de uso de equipos de protección personal. Como decíamos recién, la jerarquía de control de riesgos contempla no el uso de equipos de protección personal como primera medida, sino por el contrario, es la última. Empezamos con la eliminación, tratar de eliminar el peligro físicamente, sustituir las sustancias químicas que se están utilizando para reemplazarlas por otra que tengan un riesgo menor con el trabajador. Si eso no es factible, entran lo que son las medidas de ingeniería, vamos a tratar de aislar a las personas del peligro, quizás aquí haya que utilizar mucho los sistemas de ventilación, de aspiración localizada, de filtrado, ¿sí? Y tener en cuenta de que esos contaminantes que yo saco del ámbito laboral, del espacio de trabajo del operario, quizás los quiera evacuar hacia afuera y ya estoy generando una contaminación ambiental fuera de la planta, entonces la tengo que resolver antes de que eso pueda contaminar el ambiente. Si eso no es posible, o de forma complementaria, podemos implementar también los controles administrativos, ¿sí? Cambiar la manera de trabajar de estas personas, por ejemplo, reduciendo el tiempo de exposición, diciendo, bueno, Juan trabaja de 8 a 4 y después se va a otro sector y de 4 a 8 de la noche, por ejemplo, trabaja Pedro, ¿sí? Le disminuyo los tiempos de exposición. Como última medida, recién ahí entra el equipo de protección personal. Y una de las cuestiones esenciales como especialistas en higiene ocupacional es determinar cuál es el sistema de protección personal adecuado. Porque yo te puedo decir, utilizar protección respiratoria y que el trabajador entienda que el barbijo común y corriente es útil para protegerse y quizás no lo sea. Quizás necesito utilizar una semimáscara, una máscara facial completa o un equipo de respiración autónoma. Y a su vez, mientras yo le indico va a tener que utilizar una semimáscara o una máscara facial completa, tengo que indicarle no solamente qué tipo de filtro es el que corresponde al contaminante que está utilizando, sino evaluar que el filtro sea lo suficientemente efectivo para
evitar de que el contaminante ingrese al cuerpo del trabajador. Para esto no solamente tengo que evaluar las concentraciones de contaminantes, sino también capacitar al trabajador para que los use de forma correcta. Estos contaminantes químicos, tomemos en cuenta de que entre el 90 y el 93% ingresan a través de las vías respiratorias. ¿En qué forma? Puede estar en forma de gas, en forma gaseosa, ya sea como un gas o como un vapor, o como partículas en estado líquido, como las neblinas o las nieblas, o en estado sólido, como pueden ser los polvos, las fibras o el humo, ¿sí? Cada una de estas configuraciones va a tener su forma de muestreo también. No es lo mismo muestrear un gas o un vapor que una niebla o, por ejemplo, una fibra o polvo en suspensión. Para uno utilizaré quizás un filtro de carbono activado, para otro tendré que utilizar un impinger y para otro quizás tengo que usar un cassette con filtros, como vamos a ver más adelante. Por esto es importante hacer una adecuada evaluación desde el punto de vista profesional para saber qué es lo que necesito monitorear y de qué forma lo voy a realizar, siempre, por supuesto, basándonos en los estándares que nos fija la higiene teórica en nuestro campo profesional. ¿Qué es importante respecto de los resultados? Los resultados yo los voy a evaluar en concentraciones, y esas concentraciones yo tengo que determinar que no superen los TLB o las concentraciones máximas permisibles. Para eso la CGIH establece a nivel internacional 3 tipos de TLB, ¿sí? Por un lado está el TWA, que es el equivalente en nuestro país a la concentración máxima permisible, la CMP. ¿Qué es esa concentración máxima permisible ponderada en el tiempo? Es el máximo nivel al que todos los trabajadores pueden exponerse repetitivamente y sin efectos adversos durante la semana de trabajo. Esto es el equivalente a 5 días a la semana por 8 horas diarias, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si buscamos por tabla, encontramos que la acetona tiene un TWA de 500 partes por millón de concentración a la cual se puede exponer el trabajador durante esos 5 días, 8 horas diarias o 48 horas semanales, sin que afecte su salud. Pero si vemos en el caso del ácido nítrico, por ejemplo, ya no estamos hablando de 500 partes por millón. Evidentemente es una sustancia muchísimo más peligrosa y la concentración a la que se puede exponer el trabajador de forma relativamente segura es de 2 partes por millón como máximo durante esa jornada laboral, ¿sí? Quiero decir con esto de que no todas las sustancias tienen una concentración máxima permisible igual. Dependiendo del riesgo, cada una va a tener sus valores aceptables. Hay otra concentración máxima permisible que es para cortos periodos de tiempo, ¿sí? Lo que la CGIH denomina TLB Still, que es el límite de exposición al que se puede exponer un trabajador durante únicamente 15 minutos de exposición con un descanso de por lo menos 1 hora entre exposición y exposición, sin permitir más de 4 exposiciones al día. ¿Qué quiere decir esto? De que va a subir el límite de exposición, quizás sea un poco mayor la concentración, pero no puede estar expuesta a las 8 horas, sino que lo va a hacer durante un máximo de 1 hora al día, en periodos cortos de 15 minutos con una exposición, un descanso de por lo menos 1 hora entre exposición y exposición, ¿sí? Aumenta la concentración de exposición, pero disminuye el tiempo de exposición, con lo cual compensa, por decirlo de alguna forma. Esto es un trabajo de reparación, un trabajo de mantenimiento puntual que bueno, implique tener que exponerse a un poco más de concentración. Y por último está la TLBC o el valor techo, que indica la concentración máxima en el área de trabajo que no debe ser excedida jamás, bajo ningún punto de vista, porque podría derivar en una intoxicación aguda, por ejemplo, o en un efecto letal para el trabajador. Esto referido a lo que son las concentraciones máximas permisibles. En el equivalente a lo que dice la CGIH en nuestro país, la resolución 295 marca
la CMP, que es la concentración máxima permisible ponderada en el tiempo, esas 40 horas semanales, ¿sí? La CMP-CPT, que es la concentración máxima permisible para cortos periodos de tiempo, y la CMP-C, que es la concentración máxima permisible como valor techo. Es exactamente lo mismo que establece la CGIH, solo que la CGIH lo denomina TLB, y aquí los denominamos CMP, ¿sí? En la resolución 295 se establece justamente este extracto que les comparto, que es la tabla de concentraciones máximas permisibles. Ahí vemos que en la primera columna tenemos las sustancias, en la segunda tenemos el número CAS, que es ese número de documento, por decirlo de alguna forma, de la sustancia, y después tenemos dos grandes columnas, CMP, que dice el valor, que es la unidad, ¿sí? Y la unidad en que está expresada, ya sea en partes por millón o en miligramos sobre metro cúbico. Y en la otra columna tenemos la concentración máxima permisible para cortos periodos de tiempo y la concentración máxima permisible como valor techo, ¿sí? A su vez tiene las notaciones y los efectos críticos, que ese es un agregado muy interesante, que es a dónde afecta, qué órgano afecta, qué sistema del organismo afecta esa sustancia en particular. Esto es un dato sumamente importante cuando principalmente nos referimos a los factores aditivos de exposición a más de una sustancia en el ambiente laboral, como vamos a ver ahora más adelante, ¿sí? Para poner un ejemplo claro, hay un problema de que no todas las sustancias tienen concentración, todas tienen concentración máxima permisible, pero no todas tienen el valor definido como valor de corto periodo de exposición ni valor techo. Para eso se utiliza una cuenta, ¿sí? En la cual se multiplica por 3 el valor de la concentración máxima permisible para establecer el valor de cortos periodos de tiempo y por 5 para establecer el valor techo, ¿sí? Ese valor que no debería superarse bajo ningún punto de vista. Por ejemplo, en el caso de humo de óxido férrico, sabemos, nos establecen las tablas de que su concentración máxima permisible es de 5 miligramos sobre metro cúbico, pero no tiene establecido un valor de concentración máxima permisible como valor de cortos periodos de tiempo ni como valor techo. Entonces lo que hacemos es esos 5 miligramos sobre metro cúbico lo multiplicamos por 3, en este caso nos va a dar 15 miligramos sobre metro cúbico, ese es un valor aproximado para poder trabajar dentro de los valores de cortos periodos de exposición, y por 5, que en este caso serían 25 miligramos sobre metro cúbico, para establecer el valor techo, el valor que no deberíamos sobrepasar bajo ningún punto de vista. Esto es para tomar como punto de referencia esta variable de que algunas sustancias, como sucede por ejemplo en el ácido nítrico, tenemos concentración máxima permisible, tenemos concentración para cortos periodos de tiempo, pero no tenemos concentración para valor techo, ¿sí? Entonces sería el equivalente a multiplicar por 5 el TWA, en este caso el valor techo sería de 10 partes por millón. Puede pasar, como en el caso del ácido clorhídrico, que tengamos valor techo, pero no tengamos parámetros de referencia para cortos periodos de tiempo o para exposiciones prolongadas. Esto tiene que ver con que los valores son tan chicos, estamos hablando de 2 partes por millón, que sería sumamente difícil establecer un parámetro menor, ¿sí? Entonces directamente se establece un parámetro techo como límite de referencia. Y el otro ejemplo, por ahí más ajustado, que debemos tener en cuenta es cuando hay un turno de trabajo diferente a una jornada de 8 horas, porque hasta ahora esas concentraciones máximas permisibles nos permitían establecer parámetros de referencia para una jornada de 8 horas diarias, 5 jornadas semanales, ¿sí? O sea, 40 horas a la semana. Cuando eso se modifica, cuando la persona no trabaja 40 horas, sino que trabaja más o menos, podemos utilizar el modelo Brief-Scala para ajustar el cálculo de exposición. Vamos a poner un ejemplo y creo que va a ser la mejor forma de interpretarlo. Arriba tenemos el modelo Brief-Scala, que es el cómputo diario, y después vamos a hacer el ajuste. Y en el margen izquierdo vemos
el ejemplo. Dice, considerando un contaminante cuyo TWA, su TLB, su concentración máxima permisible, es de 3 miligramos sobre metro cúbico para una exposición de 8 horas diarias, o sea, 40 horas semanales. Y decimos que para una jornada de 8 horas, con un tiempo efectivo de trabajo de 8,27 horas, necesitamos establecer los parámetros ajustados, ¿sí? ¿Cuál es la concentración a la que se va a poder exponer este trabajador? Porque a ciencia cierta ya no trabaja 8 horas al día, sino que trabaja casi 8 horas y media. Una aclaración, fíjense que dice, para una jornada de 12 horas, con un tiempo de trabajo efectivo de 8 horas y 27 minutos. ¿Esto por qué es? Porque yo no estoy las 12 horas del día trabajando en mi lugar de trabajo. Tengo periodos de descanso, quizás haya periodos que me los tome para desayunar, para almorzar, para merendar en una jornada de 12 horas. Entonces, lo que se toma de forma efectiva son esas 8 horas 27. Para ajustar el grado de exposición al que puede estar expuesto, valga la redundancia, el trabajador, vamos a basarnos en el modelo de Briest-Scala, que ese cómputo diario nos marca una fórmula, como ven en pantalla, donde dice 8 dividido las horas del día efectivas que tiene de trabajo por 24 menos las horas diarias dividido 16. Eso va a ser el valor de cómputo diario. Y después, ese factor de corrección, ¿sí?, lo vamos a multiplicar por el TWA, ¿sí?, con el límite permisible. Por ejemplo, en este caso nos vamos a basar en una fracción respirable de 3 miligramos sobre metro cúbico. Entonces, si usamos el modelo de Briest-Scala, como vemos en rojo abajo, vamos a copiar la fórmula, ponemos 8 dividido las 8,27 horas al día que está expuesto el trabajador por 24 menos, nuevamente las 8 horas 27, dividido 16. Eso me da un factor de corrección de 0,951. Ese factor de corrección lo voy a multiplicar por el límite de exposición, por ejemplo, en este caso, para una sustancia que está en fracción respirable, que el límite de exposición es de 3 miligramos sobre metro cúbico, entonces multiplico el factor de corrección 0,951 por 3 y eso me da 2,85 miligramos sobre metro cúbico. ¿Por qué es menor a 3? Porque justamente 3 estaba calculado para 8 horas al día. Como ahora la persona está 8,27 horas al día expuesto, el valor de concentración máxima permisible máximo al que se va a poder exponer baja y ya estamos hablando de 2,85 miligramos sobre metro cúbico. Otro de los aspectos que tenemos que considerar muy especialmente es cuando los efectos son aditivos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay presentes dos o más sustancias que actúan sobre un mismo sistema de órganos, por ejemplo, afectan el pulmón, ¿sí? Por ahí no estoy expuesto a una sola sustancia, quizás esté expuesto a varias. Entonces, en ese caso, uno lo que va a realizar es un cálculo de efecto aditivo, ¿sí? Si yo estoy expuesto a más de una sustancia que afecta un mismo órgano o un mismo sistema de órganos, ahí ya me va a preocupar no el efecto que tiene cada una de esas sustancias por separado, sino el efecto combinado que tienen sobre ese órgano, ¿sí?, o sistema de órganos. Eso es lo que denominamos efecto aditivo. Para eso vamos a usar esta pequeña fórmula que tiene la resolución 295, donde dice C1 dividido T1 más C2 dividido T2 más C3 dividido T3, y así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de sustancias o de analitos, para hablar correctamente, que yo necesite evaluar. El valor C de esta fórmula indica las concentraciones halladas para cada sustancia componente de la mezcla, ¿sí? O sea, yo encontré 150 partes por millón. Entonces, como C1, pongo 150 de X sustancia. Y abajo, el valor T refiere a la concentración máxima permisible para 8 horas diarias, 40 horas semanales, correspondientes a esa sustancia. Si yo hallé 150 partes por millón,
marco 150 de X analito. Y si la concentración máxima permisible de ese analito era 100 partes por millón, yo pongo 150 sobre 100. Más, y hago lo propio con otra sustancia que yo deba evaluar, ¿sí? En este caso, el efecto aditivo se indica solo cuando se aplican componentes que tienen una mezcla que tiene efectos toxicológicos similares sobre el sistema de órganos. No se debe hacer uso de ellas para reactividad cuando difiere ampliamente, como por ejemplo el cianuro de hidrógeno, el dióxido de azufre, donde tenemos otro sistema de fórmulas que se utilizan para los efectos independientes, ¿sí? Esto es cuando los efectos son sobre el mismo sistema de órganos. Para poner un ejemplo, en un ambiente laboral nosotros hallamos, en las mediciones que vamos a realizar, hallamos las siguientes concentraciones máximas permisibles. 400 partes por millón de acetona, ¿sí? Eso es lo que nosotros medimos, el resultado que nos da el laboratorio, y la concentración máxima permisible de la acetona es 500 partes por millón. Si evaluamos eso en lo individual, decimos, estoy bien, yo no he superado la concentración máxima permisible de acetona. Pero tengo otra sustancia que afecta al mismo sistema de órganos como el acetato de sec-butilo, donde yo medí 150 partes por millón, pero la concentración máxima permisible es de 200. Entonces, yo miro eso en lo individual y sigo diciendo lo mismo. Che, no sobrepasé el acetato de sec-butilo, no sobrepasé la concentración máxima permisible. Y en el caso de del metiletilcetona, yo medí 100 partes por millón y la concentración máxima permisible es de 200 partes por millón. Si yo evalúo ese global, yo podría decir que ninguna de las tres sustancias sobrepasó el máximo permisible. Ahora bien, ¿qué sucede si yo evalúo el efecto aditivo de esas sustancias que afectan el mismo sistema de órganos? Si yo hago la concentración ambiental de la mezcla, sumo 400 más 150 más 100 y estoy hablando de 600 partes por millón. Lo que voy a hacer es hacer la cuenta pasando a decimales cada una de esas concentraciones. Entonces digo C1 dividido T1 más C2 dividido T2 más C3 dividido T3. Esto sería el equivalente a decir 400 partes por millón de acetona dividido las 500 que podría tener como máximo, más las 150 que tengo de acetato de butilo dividido las 200 que podría tener como máximo, más 100 partes de metiletilcetona dividido las 200 que podría tener como máximo. Si yo llevo a decimales cada uno de esos, divido 400 dividido 500, más 150 dividido 200, más 100 dividido 200, la suma de eso me da 2.05. Cuando yo supero 1, o cuando yo supero la unidad, yo digo que el valor límite umbral de esa mezcla supera el máximo permisible. ¿Qué quiero decir? En lo individual, ninguna de estas sustancias superaba el máximo permitido. Pero cuando yo evalúo el efecto aditivo de la mezcla, estoy más del doble del límite que yo podría estar a la exposición. Con lo cual, yo acá debo tomar medidas para disminuir notablemente cada concentración para que en el efecto aditivo no supere el límite umbral, ¿sí? ¿Cómo voy a seleccionar la técnica de muestreo? Bien, en principio, una vez que yo identifico los contaminantes, que los vamos a denominar técnicamente analitos, que están esparcidos en el aire, vamos a realizar la medición. Para eso necesito definir cuál es la técnica de muestreo que voy a realizar y para eso justamente me voy a basar en las guías de Ohia, de NIOSH, etc. ¿Sí? Que son organismos reconocidos que se dedican justamente a la higiene teórica, a poder validar los métodos de muestreo y los métodos analíticos con los que va a trabajar el laboratorio. Algo que es importante es utilizar sistemas validados inclusive con el laboratorio. Lo que suele pasar muchas veces es que el profesional tiene el equipamiento para hacer el muestreo, pero no para hacer el análisis. Entonces depende de un laboratorio subcontratado. Recomendación, cuando nos dediquemos a esto, nosotros debemos contar con distintas bombas de muestreo, debemos contar con distintos sistemas de captación para armar el tren de muestreo, pero debemos validar también la técnica que vamos a utilizar con el laboratorio.
¿Por qué? Porque después yo voy a utilizar un método de captación y el laboratorio tiene que tener la tecnología desarrollada para poder analizar esa técnica de muestreo que yo utilicé. Hago esta aclaración porque a veces hay más de una técnica de muestreo para un mismo contaminante, para un mismo analito. Entonces, lo ideal sería enlistar las sustancias que yo quiero analizar, los analitos, estos contaminantes, llamar al laboratorio y decirle, mira, voy a ir a analizar estos y lo voy a hacer según norma NIOSH 500, según norma NIOSH 600. ¿Vos tenés la tecnología desarrollada? Sí, sí, tráelo tranquilo, no hay problema. O por el contrario, te va a decir, mira, esta técnica de muestreo nosotros no la tenemos desarrollada, basate en esta otra, que es el equivalente y que sirve también, ¿sí? Entonces, eso es importante de realizar. Para eso, les voy a proponer, les voy a compartir una tabla, esperen que la encontramos, que es la tabla Supelco, donde sucede más o menos lo mismo, ¿sí? Yo aquí en la primera página, espero que la estén viendo todas y todos, yo aquí tengo el compuesto, el analito, en la primera columna, el método estandarizado para poder analizar, para poder realizar el muestreo, la cantidad del volumen total que yo debo juntar de aire, cuántos litros de aire yo necesito muestrear para captar el contaminante, cuántos litros por minuto, cuál es el caudal de litros por minuto, y con qué medio, con qué sistema de colector. Puede ser un filtro, puede ser un cassette, puede ser un impinger, ¿sí? Eso me lo va a definir el método, ¿sí? En este caso, dependiendo del contaminante, yo voy a tener un método de captación. A su vez, después me va a decir, por ejemplo, en la última columna, cuál es la técnica analítica para poder realizar el análisis en el laboratorio. Lo voy a hacer mediante una cromatografía gaseosa, lo voy a hacer mediante un espectrofotómetro, mediante una gravimetría, en fin, eso me lo va a definir la propia tabla. Vamos a buscar un ejemplo común, como podría ser particulado en aire, ¿sí? Vamos a ir, yo esto ya lo conozco de memoria, así que me voy a ir a la página 21. Y yo me voy a encontrar en la página 21 de esta guía, está en PDF, yo se las comparto en el aula virtual, por ejemplo, los particulados, ¿sí? Aquí voy a ver de que yo tengo, por ejemplo, para particulados, ¿sí? La norma NIOSH 600. La norma NIOSH 600 me establece que yo necesito captar entre 20 y 400 litros total de aire, que necesito tomarlo a razón de 1.7 a 2.2 litros por minuto, ¿sí? Para que no se sature el filtro, y que lo voy a tener que hacer dotado de un filtro de PVC y un ciclón, ¿sí? Que ahora los vamos a ver en lo que es la configuración del tren de muestreo. O sea, aquí la norma NIOSH, que yo la tengo que referenciar, yo tengo que especificar bajo qué norma voy a realizar el muestreo. Yo digo, voy a muestrear particulado en ambiente laboral, lo voy a hacer según norma NIOSH 600, tuve que muestrear entre 20 y 400 litros, a un caudal de 1.7 a 2.2 litros por minuto, lo hice con un filtro de PVC y un ciclón, y el análisis que se le va a realizar a esta muestra va a ser por gravimetría, esto es una balanza de precisión, ¿sí? Como vamos a ver ahora más adelante. Una vez que yo establecí cuál es el método de muestreo, aquí tienen el link para poder hacerlo de forma online, con campos dinámicos, ¿sí? Una vez que yo establecí el método de muestreo, voy a hacer lo propio. Por ejemplo, en el caso de partículas en este caso, el particulado respirable, ¿sí? Que sería la fracción que ingresa a la parte más profunda, como les decía, lo vamos a hacer según norma NIOSH 600, ¿sí? Para esto me establece cuál es el tren de muestreo, el equipo que necesito. Necesito un ciclón, un cassette con filtro para ciclón, un cassette precargado, un filtro, y la bomba de aire. Y lo vamos a hacer mediante gravimetría. Si yo quisiese medir particulado total, no particulado en fracción respirable, yo voy a hacerlo según la norma NIOSH 500, ¿sí? Y fíjense que la única diferencia que tiene a ciencia cierta es que no necesito un ciclón,
¿sí? Lo voy a hacer directamente sobre el filtro. Ahora vamos a ver, no se preocupen. ¿Sí? ¿Qué es importante tomar en cuenta para que la captación sea representativa? De que los procedimientos y los equipos tienen que ser normalizados. O sea, todos tenemos que utilizar el mismo método, la misma técnica y compararla y haber llegado al mismo resultado, ¿sí? Eso nos lo permite la estandarización. Vamos a elegir un sistema de captación adecuado. Esto significa, si la norma me dice que uso un ciclón, uso un ciclón. ¿Sí? Por ahí para otro tipo de muestreo no lo necesito. Vamos a utilizar un aire que sea representativo en la zona de respiración del trabajador. Para esto, el medio de captación va a tener un ingreso, una aspiración, a la altura de la camisa, lo más cerca posible de la zona de la nariz y boca del trabajador, ¿sí? Vamos a tratar de que se mantenga estable y constante el caudal de muestreo durante el trabajo de esta bomba. Vamos a buscar una retención del contaminante con una eficiencia de al menos el 95%. Vamos a tener que hacer un análisis de laboratorio conforme norma, también de forma estandarizada. Vamos a tener que haber tomado un tiempo exacto, esto es muy importante, lo vamos a ver después en los cálculos, que yo diga, bueno, yo necesito captar 20 litros y lo tengo que hacer a 1 litro por minuto, en consecuencia tengo que muestrear 20 minutos. No tengo que ni pasarme ni tener de menos. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar el caudal por el tiempo, me va a dar el volumen que yo fui... que yo tomé de aire, y esto es importante para el momento de hacer los cálculos finales, ¿sí? Voy a tener cuidado en la manipulación del sistema, voy a tratar de alterar lo menos posible lo que es el sistema de captación de análisis y voy a determinar el volumen muestreado, como les decía, con el caudal por el tiempo me va a dar el volumen. Si yo capté a 2 litros por minuto y muestré 10 minutos, yo tengo un volumen de 20 litros, ¿sí? Muestreados. Para eso yo me voy a basar en sistemas de captación. El sistema de captación son dispositivos que pueden retener el contaminante para después llevar ese contaminante al laboratorio y que el laboratorista lo analice. Estos pueden ser filtros, como vemos en la primera imagen, vemos un cassette transparente que en el medio tiene un filtro blanco. Pueden ser sorbentes sólidos, ¿sí? Como por ejemplo estos tubos que tenemos aquí, que pueden ser de carbón activado, de sílica gel. Pueden ser canisters o bolsas, como vemos las dos imágenes de abajo, la bolsa que está al vacío o esa garrafa también donde yo la abro y aspira el aire y queda contenido dentro de ese canister, o sistemas combinados, ¿sí? Si le debemos agregar un sistema de ciclón, a la primera imagen que vemos el cassette con el filtro, vamos a dejar solamente la mitad del cassette, vamos a poner el filtro y lo que le vamos a agregar abajo es este ciclón. Que el ciclón lo que tiene es que ingresa el aire por esa ranura central que ustedes ven en la mitad del dispositivo de aluminio, el aire ingresa dentro del ciclón, se arremolina, las fracciones más pesadas bajan hacia el grid que tiene abajo rojo, y las fracciones más livianas, que son las que nosotros queremos analizar, cuantificar, como fracción respirable, suben y se impactan contra el filtro, ¿sí? Ese filtro es el que posteriormente se va a pesar y se va a calcular. Los filtros vienen de distintos tamaños, pueden ser de 45, de 37 o de 25 milímetros. Tienen un material y un poro que es específico para cada contaminante. Por ejemplo, veíamos recién que nos decía un filtro de PVC, pero me podría haber dicho necesita un filtro de celulosa o de acrilonitrilo, ¿sí? Por ejemplo. Esto va a depender de cada contaminante, ¿sí? Acá vemos en el microscopio vistos un filtro de fibra de vidrio, un filtro de membrana y un filtro de poro uniforme, ¿sí? Vemos imágenes referenciales de cada uno de estos vistos en el microscopio. Para eso vamos a necesitar el equipo de muestreo, como les decíamos, el cassette portafiltros, el tubo flexible, el adaptador,
un soporte para filtro. Ahora lo vamos a ver en una imagen y va a quedar un poco más en claro quizás. ¿Sí? Todos estos son equipos de muestreo que nosotros necesitamos para realizar la medición. Respecto a lo que son los solventes sólidos, los tubos de carbón activado o los tubos de silica gel, son unos tubos de vidrio que adentro tienen el material absorbente. Cuando yo necesito realizar la medición, como vamos a ver más adelante, rompo los extremos, dejo pasar el aire por un costado y por el otro conecto la bomba. Cuando termina la medición, le pongo los dos tapones en los extremos y el material contaminante, el analito, quedó absorbido dentro de este tubo, y este tubo posteriormente va, por ejemplo, a una cromatografía gaseosa. ¿Sí? Hay distintos tipos de tubo, puede ser de silica gel, de carbón activado, de resinas, los Tenax, que quizás son marcas registradas, ¿sí? Son polímeros. Dependiendo del tipo de contaminante, al igual que con los filtros, yo voy a tener distintos tipos de tubo de acuerdo a lo que me marque la norma. ¿Sí? Y tengo también lo que son los burbujeadores o los impinger, que esto es principalmente cuando yo necesito muestrear gases y vapores, como podrían ser vapores ácidos, cloro, aerosoles y demás. Ahí lo que se hace es conectar la bomba al impinger, que es esa estructura de vidrio que ustedes ven ahí. Hay una solución, un líquido que se ingresa en el impinger, eso ya me lo da el laboratorio. Yo hago burbujear el contaminante en esa solución y posteriormente lo que remito al laboratorio es la solución ya contaminada, por decirlo de alguna forma. Y el laboratorio se va a encargar de determinar cuál es la concentración del contaminante. ¿Sí? Como vemos acá, podemos tener distintos sistemas de captación con los impinger, inclusive impinger en serie. ¿Sí? Son burbujeadores. En definitiva, lo que hacemos es que el contaminante quede junto con la solución. Acá vemos los equipos que componen el tren de muestreo, vemos distintas marcas de bombas de tren de muestreo, algunas más analíticas, otras más digitales, ¿sí? Vemos filtros de retención, ¿sí? Que son estos discos blancos que vemos en el medio, esos son filtros que van a ir dentro de un portafiltro, que es el cassette, en definitiva, es este material transparente que va a contener el filtro al que va a quedar retenido el contaminante. Vamos a tener mangueras de conexión para conectar el filtro a la bomba, ¿sí? Con sus correspondientes adaptadores, las baterías, y lo que vamos a ver es el rotámetro, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es para calibrar y verificar que la bomba esté trabajando a un caudal adecuado. Si yo digo que tiene que estar muestreando 2 litros por minuto, voy a medir con el rotámetro, voy a constatar de que se esté trabajando a ese caudal, si bien la bomba ya venía calibrada, pero yo voy a ver de que esto en el campo, en el terreno, se esté sosteniendo. ¿Sí? Acá vemos un tren de muestreo básico, esto azul, estas cajas azules son las bombas, ¿sí? Estas bombas empiezan a funcionar y succionan aire a través de estas mangueras, y las mangueras derivan en el portacassette, el cassette y el filtro que está en el centro, ¿sí? En este caso. O, como la otra bomba, manguera, manguera, portacassette, cassette y el ciclón que está en este extremo, ¿sí? Para el caso, por ejemplo, de una medición de particulado en fracción respirable. Esto es lo que se denomina tren de muestreo, ¿sí? Es toda la conexión de estos accesorios para llegar al equipamiento completo para hacer el muestreo, ¿sí? ¿Qué es importante antes de llevar esto a medir? De que vamos a utilizar los calibradores. El calibrador primario que se utiliza en el laboratorio, que es para la medición directa del caudal o del volumen que nosotros necesitamos tomar como marco de referencia. Acá vemos los burbujeadores, los calibradores de burbuja en la primera imagen. Ya hoy por hoy hay calibradores digitales muy, muy precisos. Y después están los calibradores secundarios, que son estos que vemos aquí, donde tenemos la bomba, este muestreador personal, la manguera, que está succionando, por eso la flecha del sentido del paso de aire, el cassette
con el filtro en el medio, y después lo que tenemos es un pequeño tramo de manguera flexible conectada al rotámetro, que lo que va a hacer es succionar aire e indicarnos con la bola que va a flotar en el medio cuál es la lectura de litros por minuto. Eso nosotros lo hacemos para constatar de que el sistema esté midiendo al caudal que nosotros necesitamos que se mida, ¿sí? Bien, esto es una calibración estándar, tomamos varios muestreos, varias lecturas y las promediamos antes y después del muestreo. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la lectura anterior al muestreo y la posterior no debería ser superior al 5%, ¿sí? No debería haber una diferencia de caudal mayor al 5%, en tal caso deberíamos descartar la muestra y volver a realizar el muestreo, ¿sí? En el caso de los filtros, lo que tienen estos filtros es que para medir por gravimetría, nosotros lo que vamos a hacer es tomar el filtro en blanco, ¿sí? El filtro que me llega del proveedor. Ese filtro se va a secar en un disecador, que es ese envase de vidrio que vemos en el medio, donde hay silica gel. Le sacan la humedad al filtro, porque la humedad tiene un peso, y si no, no modificaría la muestra, y después de haber secado ese filtro, lo que hacemos es pesarlo en la balanza de precisión, ¿sí? Una de las cuales tenemos ahí en referencia. Una vez que pesamos el filtro, lo ponemos en el dispositivo de transporte, vamos a la fábrica y tomamos la muestra y volvemos. Cuando volvemos, ahora después vamos a ver cómo se realiza esa operación, secamos nuevamente el filtro para sacarle la humedad que pudiese haber incorporado y se lo vuelve a pesar. La diferencia entre el peso final y el peso inicial del filtro, antes, una vez secado, antes de captar el contaminante y después, va a ser la concentración en definitiva, ¿sí? Ese es el sistema de gravimetría a grosso modo, ¿sí? Acá vemos algunas imágenes de muestreo, vemos siempre que el trabajador está en su puesto de trabajo habitual. Esto es importante porque si no la medición no sería representativa. Acá vemos la bomba colocada en un trabajador con la manguera flexible por detrás. Esto siempre hay que tratar de que no pase por delante ni que quede suelta porque podría derivar en un accidente, pues el trabajador está trabajando en su puesto habitual. Y vemos que a la altura de la camisa, a la altura de la solapa, tiene en este caso el cassette con el ciclón, ¿sí? Y con el filtro para captar el aire, en este caso en una panadería. En el caso del medio, lo mismo, está la bomba con la manguera y hacia adelante el sistema de captación. Ahí está captando humos de soldadura y en este caso lo que estamos viendo es los mismos trabajadores con el sistema de captación en el frente para captar fibra de vidrio en una fábrica de termotanques, ¿sí? Acá vemos otras imágenes de referencia, con humos de soldadura, con particulados, ¿sí? Y ahí vamos a captar, vamos a hacer el monitoreo. Sí es importante de que nosotros, por ejemplo, acá vamos a hacer un ejemplo de un cálculo de gravimetría, ¿sí? Nosotros necesitamos monitorear una sustancia en fracción inhalable, ¿sí? Nos dice la norma, supuestamente, en este caso de ejemplo, que el caudal al que debemos medir es de 1.1 litros por minuto, ¿sí? Y necesitamos captar un volumen de aire de 133 litros. Entonces lo que vamos a hacer es dividir 133 dividido 1.1, ¿sí? Que es el flujo, el caudal. ¿Cuál es el resultado? Nos da 120 minutos. O sea que nosotros debemos estar muestreando 120 minutos a 1.1 litros por minuto para lograr captar un volumen de aire, según lo que nos pide en este caso hipotético, 133 litros. Si consideramos el número de cassette que nosotros necesitamos para muestrear 8 horas, diríamos de que necesitamos 4 cassettes, ¿sí? Yo voy a hacer 6 por 8, 60 minutos por 8 horas, son 480 minutos. Dividido 120, yo voy a necesitar 4 filtros previniendo justamente la saturación de los filtros, ¿sí? Vamos a tomar 4 filtros, ¿sí? los cuales vamos a denominar F, F1, F2, F3 y F4.
cada uno de esos filtros va a estar muestreando 120 minutos, o sea, 2 horas. Cada uno de esos filtros fue pesado inicialmente en el laboratorio antes de hacer el análisis, entonces anotamos el peso inicial en miligramos, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que el peso inicial del filtro 1 era de 0.04295 miligramos, el filtro 2 era de 0.04553. Fíjense que el peso inicial de los filtros no es siempre el mismo, si bien la primera parte es igual, pero en la precisión de la balanza tienen diferencias. Nosotros le anotamos el peso inicial a cada filtro y después volvemos a pesar, obviamente disecado el filtro, y después cuando volvemos del muestreo del terreno, volvemos a secar esos filtros y los volvemos a pesar, ¿sí? En este caso, fíjense que el filtro 1, que pesaba 0.04295 miligramos, ahora pesa 0.04473. Estamos hablando de valores de precisión sumamente imperceptibles a simple vista, con lo cual estamos necesitando de balanzas de un nivel de precisión enorme, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de pesos? Es el peso final, que sería 0.04473 miligramos menos el peso inicial del filtro 1, ¿sí? En este caso teníamos el peso inicial. La diferencia de pesos me da 1.78, ¿sí? Si a ese 1.78 lo hago en cada uno de los filtros, yo voy a sacar la diferencia de pesos de cada uno de esos filtros. Y después lo que voy a hacer es pasar, perdón que estoy haciendo cuentas, yo voy a pasar el volumen de aire muestreado de litros a metros cúbicos. Para eso lo que voy a hacer es pasar 133 litros a metros cúbicos, eso me va a dar 0.133. Lo que hago, en consecuencia, es multiplicar, ¿sí?, ese 1.78 de la diferencia de pesos del primer filtro por 0.133, perdón, 1.78 dividido 0.133, eso me va a dar 13,38 miligramos sobre metro cúbico, ¿sí? Eso lo voy a realizar en los 4 filtros, ¿sí? Fíjense que la diferencia de pesos me da en 1 13,30, el cálculo de concentración me da en el filtro 1 13,38, en el filtro 2 13,53, en el filtro 3 14,21 y en el filtro 4 10,68. Promedio esos 4 valores y esa concentración promedio ponderada para 8 horas me da 12,95 miligramos sobre metro cúbico, ¿sí? Ese es el valor, ese promedio de los 4 filtros es el valor que yo voy a tener que comparar con la concentración máxima permisible en la resolución 295, en nuestro caso. Bien, muchas gracias por su atención. De esta forma concluimos el módulo de monitoreo y análisis de contaminantes químicos en el ambiente laboral.